damas y caballeros, vamos a cubrir ahora el segmento de nuestra historia que se extiende entre 1862 y 1880, conocido como las presidencias históricas o presidencias fundacionales. Ya el nombre con el cual se conoce este periodo echa bastante luz sobre lo que estos tres presidentes que van a sucederse durante estos años, me refiero a Mitre, Sarmiento y Avellaneda, harán. De allí la idea de fundacional. ¿Qué es lo que fundan el Estado-Nación? Entendamos que hasta el momento nuestro país transitó distintas décadas en donde con muchísimas dificultades fue dando distintos pasos en búsqueda de conformar justamente un país moderno, para lo cual era necesario contar con una constitución, la cual ya había aparecido en el 53, pero faltaba ahora sí que sobre esa constitución se construya esto que acabamos de mencionar recientemente, es decir, el Estado. Es decir, lo que, digamos, el conjunto de instituciones que se encarga de regular nuestras vidas, básicamente, y que podríamos decir que se encuentran alrededor de esa división de tres poderes, es decir, lo ejecutivo, lo legislativo y lo judicial. Y justamente es la presencia de ese Estado, como dije anteriormente, la que contribuye a que dentro de un territorio haya una lógica, un Estado al cual todos los ciudadanos reconocen y que le obedecen al mismo tiempo. Si todo esto no se cumple, entonces podríamos entender que tal vez el Estado o no está funcionando o verdaderamente no existe. Bien, para eso entonces, como les comentaba, estos tres presidentes se van a poner de alguna forma como objetivo avanzar en la conformación de cada una de esas instituciones. Si bien son tres presidentes diferentes, ese norte lo van a tener muy claro y podríamos decir que el objetivo se va a terminar cumpliendo. Algo que también va a ser común en estos tres presidentes será que se gobierne desde y para Buenos Aires. Es decir que, de alguna manera, si bien es el federalismo el partido que supuestamente triunfa y la Argentina se conforma como un país federal, la realidad es que Buenos Aires será de aquí en más quien se encargue de marcar el rumbo que la Argentina deberá transitar, digamos. De alguna manera corresponde decir que nuestro país, e incluso al día de la fecha, tiende a ser un país federal con una marcada tendencia unitaria, centralista o porteña. Cualquiera de las palabras son todos sinónimos y cualquiera de ellas me parece dejan en claro lo que estoy intentando sostener. Reitero una vez más que los presidentes que aparezcan desde Urquiza, en verdad, hasta Hipólito Yrigoyen, van a ser presidentes. Hipólito Yrigoyen ya no, pero hasta que no surja la denominada Ley Sáenz Peña en 1912, los presidentes que habrá en ese periodo, hasta Yrigoyen, como dije anteriormente, en verdad no van a ser elegidos por la voluntad popular, sino que serán colocados por las diversas élites que van a estar encargadas de gobernar a nuestro país. El voto, recordemos que en esta época no es obligatorio y que tampoco es secreto. Se lo llama cantado porque se dice, digamos, en voz alta, viva voz, a quien uno va a elegir como candidato. Lo cual va a generar, lógicamente, todo un sistema de fraude electoral, un sistema corrupto, en donde de alguna manera, con el paso de las elecciones, únicamente quienes se acerquen a votar lo terminarán haciendo si pertenecen al partido mayoritario, dado que todo va a estar regulado por dicho partido, que, como dijimos,
va a ser moneda corriente el recurrir a métodos fraudulentos, como ser anular votos, hacer votar a gente muerta, por ejemplo. Va a ser muy común también que de pronto aparezca un estanciero y que junto con su voto incorpore al mismo tiempo a las personas que están trabajando para él en su campo, de pronto. ¿Sí? Todos estos mecanismos van a ser común en esta época, y recién podrá ser resuelto esto con esa ley que menciono, pero que saldrá recién en 1912, que es la que rige todavía en nuestra actualidad, que nos garantiza, bueno, que el voto sea universal, secreto y obligatorio. Iniciemos entonces nuestro recorrido por el primero de estos tres presidentes, que no es más ni menos que el triunfador de la batalla de Pavón. Me refiero a Bartolomé Mitre. De los tres será el único porteño, el único nacido en Buenos Aires, dado que Sarmiento lo hará en San Juan, y en el caso de Avellaneda tendremos a un tucumano, en ese caso, como presidente de la nación. ¿Cuál es la parte de esa conformación del Estado Nacional entonces que le va a corresponder a Mitre? Bueno, el principal problema por el cual va Mitre a avanzar será el que he mencionado en el audio anterior, y es el de erradicar, exterminar a los caudillos y a sus seguidores, esos seguidores que comúnmente los llamamos montoneras. Es decir, terminar de alguna forma con el gaucho, algo de lo que Sarmiento ya también hemos mencionado, que insistía en que había que erradicar totalmente de nuestra nación, porque era el sinónimo de la barbarie. Para eso Mitre va a llevar a cabo una campaña denominada de pacificación, pero que en verdad de pacificación no va a tener absolutamente nada. Se trata justamente de poder enviar algo que ya empieza a ser ese ejército único, porque para que un Estado exista al mismo tiempo debe haber un ejército nacional. No puede existir dentro de ese territorio, si ya existe un Estado, diversos ejércitos que respondan a caudillos regionales. Eso estaría poniendo en jaque de alguna forma la existencia de dicho Estado Nacional. De allí que la idea de poder avanzar en una lógica de un ejército profesional y nacional va a ser fundamental, cosa que finalmente se terminará de asentar con la creación del colegio militar, que eso sucederá recién en la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Bien, pues bien, la campaña de pacificación es exitosa. La mayor parte de los caudillos terminan siendo asesinados. Hay una resistencia grande en la provincia de La Rioja, con tal vez los últimos dos grandes caudillos del momento, que son Ángel Peñalosa, más conocida como el Chacho Peñalosa, y Felipe Varela. Los dos son caudillos de esta provincia riojana. El Chacho supo ser un seguidor de Facundo Quiroga, y enfrenta junto con toda su montonera al poder de lo que es Buenos Aires y al ejército que había sido enviado justamente para terminar con el poderío político que el Chacho tiene. Inicialmente se llega a un acuerdo conocido como la paz de la banderita, pero el Estado Nacional no cumple con su parte. El Chacho vuelve a levantarse y finalmente va a terminar siendo asesinado. Felipe Varela también va a correr una suerte similar. Él también se va a levantar y finalmente él también va a ser derrotado. Va a ser finalmente, Varela se marcha a Chile y bueno, allí va a fallecer en 1870. Ahora, no estoy mencionando al gran referente de lo que sería el federalismo, Justo José de Urquiza, que había sido derrotado de hecho en la batalla de Pavón. Y he mencionado ya en otro audio que de alguna manera hay un acuerdo
en esa batalla de Pavón, por el cual Urquiza se retira del campo de batalla, pero a partir de ese momento él va a quedar como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y llamativamente toda esta campaña que busca exterminar a caudillos y a todo el poder federal no ingresa a Entre Ríos. Es decir, que hay como una especie de, como dije anteriormente, de pacto tácito entre Mitre y Urquiza en torno a que Mitre queda como presidente de la nación y se compromete a, de alguna forma, no intervenir en la provincia en la cual justo José de Urquiza es el mandamás. Claro que esto finalmente a Urquiza le va a terminar costando la vida. Será asesinado en su palacio, el Palacio San José, por gente justamente allegada a él. En verdad son los López Jordán quienes ejecutan, quienes envían, quienes ordenan su asesinato, por entender que de alguna manera Urquiza termina traicionando al Partido Federal, cosa que en verdad sucede, porque verdaderamente Urquiza, a partir de Pavón, decide ya no colaborar más con el Partido Federal, mientras él sigue acumulando su fortuna en su provincia, en Entre Ríos. Urquiza es el personaje más rico de la época, no hay dudas, y al día de la fecha cualquiera de ustedes puede ir y recorrer su palacio en la provincia de Entre Ríos, el Palacio San José, y encontrará fácilmente el por qué sostengo que Urquiza era la máxima riqueza de la época, ¿sí? Solventada mayormente en la actividad ganadera, por supuesto. Mitre también, además de avanzar sobre el caudillo y sobre las montoneras, también va a crear una serie de instituciones importantes como la Corte Suprema de Justicia. También durante su mandato se da el Código de Comercio, el Código Civil. Es decir, todo ese paquete que uno necesita para, como dije anteriormente, poder organizar la sociedad de una nación. Por eso es que se necesita de un Estado, y por eso es que todos aceptamos la existencia y contribuimos con nuestros impuestos para que dicho Estado siga funcionando. Podemos estar en acuerdo o en desacuerdo en cuanto a cómo se gestó el Estado Nacional, dado que se hace, como venimos charlando, de una forma violenta. Lo que sí es claro es la necesidad que tenemos de que tal organismo exista para de alguna forma poder hacer más sencilla y más simple nuestra vida, si es que dicho Estado, claro, funciona correctamente, cosa que no siempre sucede. Otro de los grandes acontecimientos por el cual solemos recordar la presidencia de Mitre va a ser la denominada Guerra de la Triple Alianza, el conflicto bélico más grande al día de la fecha que ha experimentado América Latina. En las causas de esta guerra, la realidad es que es bastante absurda, como en general lo son todas las causas de las guerras. En lo que es el Paraguay, se encontraba como presidente Francisco Solano López, que venía ya encarando desde hacía años una renovación, un crecimiento total del Paraguay, particularmente de su economía. El Paraguay era en esta época el país más potente, más poderoso y con más proyección. Particularmente había un desarrollo industrial muy pero muy grande que, hay que mencionar, por supuesto ponía en jaque el dominio tanto de las potencias europeas como asimismo de Estados Unidos. Por ende, hay que entender que de pronto esta guerra que finalmente se va a dar entre el 60 y el 70, sin duda alguna que tiene intención que dicha guerra se concrete, digo, hay una intención muy marcada por parte de potencias europeas como Inglaterra o como Francia, que entendían que de pronto que en América Latina emerja un país industrialmente poderoso estropeaba de alguna forma
el negocio económico de estas potencias europeas, que lógicamente lo que hacían era exportar, productos industriales hacia América Latina. Por ende, no hay intención por parte de esas potencias de que aquí aparezca un gigante industrial. ¿Cuál va a ser de alguna forma el origen de este conflicto? Bueno, la realidad es que el presidente Francisco Solano López pide a Bartolomé Mitre permiso para poder pasar a través de la provincia de Corrientes hacia la banda oriental, hacia el Uruguay, hacia la República Oriental del Uruguay con su ejército. Dado que allí hay un conflicto entre Uruguay y el Paraguay. Un Uruguay que se encuentra también inmerso en un conflicto interno muy pero muy grande. Mitre no acepta, no le concede el permiso y finalmente entonces Solano López decide también declararle la guerra a la Argentina, no solo a Uruguay sino también a la Argentina. Esto derivará entonces en que Argentina, Uruguay y Brasil firmen un tratado conocido como el Tratado de la Triple Alianza, y que se pongan de acuerdo para luchar contra el enemigo paraguayo, entendiendo que la disparidad, digamos, es muy grande y que el conflicto no puede llevar mucho tiempo. La realidad es que el ejército paraguayo resiste durante 5 años debido, entre otras cosas, a ese avance que comentaba recientemente que el Paraguay está experimentando. Es una guerra, como toda guerra fatal, lógicamente, que tiene un saldo enorme de vidas y que particularmente para el Paraguay le implica el exterminio del 95% aproximadamente de su población masculina. Hay un antes y un después de esta guerra en el Paraguay y nunca más volverá a experimentar a lo largo de su historia el Paraguay este predominio regional que venía teniendo hasta que esta guerra sí se concrete. Mitre va a quedar a cargo inicialmente de las tropas del ejército de la Triple Alianza y finalmente será depuesto dado que no estaba encontrando buenos resultados. Y el Brasil va a ser el país que mayormente termine definiendo el conflicto a favor, sí, de la Triple Alianza. Con esto podríamos cerrar lo que sería la primera etapa, la de la presidencia de Mitre, que se extiende entre 1862 y 1868. El conflicto, es decir, que con el Paraguay no lo va a terminar él, sino que va a cerrarse en lo que sería la presidencia de su sucesor, que es Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento va a gobernar a nuestro país entre el 68 y el 74. En verdad, él ni siquiera se encuentra en la Argentina cuando se está dando el marco de lo que sería la elección presidencial. Como dijimos, hay que tener en cuenta el marco en el cual se elige, únicamente para un pequeño sector de la élite, y se ponen en práctica un montón de mecanismos de fraude. Sarmiento ni siquiera posee un partido político, ni es casi una candidatura que en verdad impulsa el ejército. No es él, digamos, quien de alguna manera se esté presentando como presidente. La elección por la cual él termina ganando y llegando al cargo no está exenta de dicho fraude, del que ya venimos comentando que funciona. Y podríamos decir entonces que Sarmiento va a avanzar particularmente en 3 áreas, que ya las hemos comentado en clases. El área militar, el área de las comunicaciones y lógicamente el área en la cual él va a terminar va a pasar a la historia como ese padre del aula, me refiero a la educación. Iniciemos por la parte militar. Como mencionaba anteriormente, a Sarmiento le corresponde la creación del Colegio Militar y también de la Escuela Naval Militar. Esto nos habla a las claras de la profesionalización de las Fuerzas Armadas. La idea justamente de crear
unas fuerzas armadas que dependan, únicas, y que dependan de una única autoridad, un último responsable, que será el presidente de la nación. Cuando hablamos de fuerzas armadas, por favor, distinguir de lo que es ejército, de lo que es la armada o marina y de lo que es fuerza aérea. El orden de creación es primero ejército, luego la armada o marina, que es exactamente lo mismo. Me refiero a todo lo que está vinculado a la navegación. Y la última, que se crea ya por 1944, será la Fuerza Aérea. La conjunción de las tres armas es lo que conforman las Fuerzas Armadas. Y cada una de ellas por separado tiene los nombres que acabo de mencionar. Sarmiento entonces contribuye en forma fundamental, creando la institución que formará tanto a los que se incorporen al ejército, como al mismo tiempo a los que se incorporen a lo que sería la Marina Argentina, ¿sí? Por otra parte, también va a ser fundamental en su presidencia la cuestión de las comunicaciones. Sarmiento pretende un país moderno a la luz de los grandes países europeos, como lo es Francia, como es Inglaterra, y lógicamente también como ya es Estados Unidos. Él reside mucho tiempo en Estados Unidos y lo ve como una especie de faro que la Argentina debe seguir para poder experimentar su propio desarrollo. ¿De qué hablamos cuando lo pensamos a él como un personaje fundamental para esto de expandir las comunicaciones? Bueno, en principio, la extensión de las vías férreas es responsabilidad de él. Todo ese trazado que se terminará haciendo en forma de abanico, que en verdad termina siendo en forma de abanico por presión de Gran Bretaña, porque Sarmiento en verdad lo está concibiendo más como una especie de telaraña, como una red que logre conectar absolutamente por igual a toda la Argentina. Gran Bretaña, en cambio, que es quien además va a financiar la construcción de estas vías, impondrá el sistema de abanico porque, claro, su interés en verdad es poder desde el puerto de Buenos Aires sacar toda la producción que llega desde el interior. De allí que todo radique en ese punto neurálgico que es la ciudad de Buenos Aires. También Sarmiento va a colaborar con la creación del correo, el correo del Estado. Se hará una obra muy grande en torno a lo que es el telégrafo, instalar todo este sistema fundamental para lograr comunicación interna, pero también con Europa. El telégrafo en esta época va a poder comunicar a la Argentina con este continente. Hay mejoras en el puerto que también se van a dar, entendiendo que la visión liberal económica, ¿no?, que tiene Sarmiento, como en verdad va a tener todos los presidentes, requiere de un puerto mucho más grande y mejor conformado. Algo importantísimo también que se va a dar en su presidencia será el primer censo nacional, que tendrá lugar en el año 1869, que va a arrojar algunos resultados bastante importantes. Sarmiento es un estadista y por eso es que insiste en la necesidad de un censo. Necesita datos concretos para poder gobernar. Bueno, ¿qué datos concretos encuentra Sarmiento? En principio, saber de qué población estamos hablando en esa época. Aproximadamente no llega a los 2 millones de habitantes lo que el censo va a arrojar. Es decir, una población escasa, diríamos, para la extensión que está teniendo nuestro territorio. Pero allí no está únicamente el problema también está en que está mal distribuida dicha población. Hay desiertos muy grandes en este mapa, dado que la población está aglutinada mayormente en centros urbanos. Eso es otro de los problemas que Sarmiento identifica y que deberán ser resueltos
por ejemplo a través de la conformación de colonias agrícolas que busquen que la población no esté centrada únicamente en los polos urbanos, más aún teniendo en cuenta que se está pensando a un país agroganadero, con lo cual resulta fundamental que ese campo pueda estar poblado. La otra cuestión que también encuentra Sarmiento y que es un problema muy grande es la tasa de analfabetismo que la Argentina está experimentando, que es aproximadamente de un 71%, ¿sí? En el interior en particular se encuentra con que el 75% de la gente vive en pésimas condiciones, que digamos que habita en ranchos mayormente, y que conforma claramente este sector ese porcentaje mayoritario de analfabetos, ¿sí? Es una población entonces muy mal formada y que vive en muy malas condiciones y que remite un poco a esa idea de la barbarie, ¿sí? Porque es población rural esta, que es necesaria de alguna forma, según la visión de Sarmiento, o educar de ser posible y si no, erradicar totalmente. Entonces, de este censo sale la necesidad de fomentar la inmigración, cosa que empezará a hacer él y que concretamente avanzará mucho más firme el siguiente presidente, me refiero a Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda a esta altura ya es un personaje importante, es un ministro, tal vez el ministro más importante que Sarmiento va a tener, y que estará vinculado a toda esa parte educativa por la cual en general Sarmiento va a ser recordado. La fundación de escuelas, más de 800 se dan en esta época. Hay una campaña para multiplicar justamente la inscripción de los chicos y de las chicas, particularmente al colegio primario. Pensemos que estamos hablando de una Argentina mayormente analfabeta, por ende es necesario arrancar por el comienzo, es decir, por el sistema primario. Hay que fomentar la escolarización al nivel primario. Y para eso también va a ser fundamental que exista un cuerpo de maestras que se encarguen, lógicamente, de dar clases en estos colegios primarios. Se creará entonces los colegios normales, las escuelas normales, que al día de la fecha siguen existiendo, que es un modelo que en verdad él lo copia de Boston e incluso hace traer maestras de Estados Unidos que serán las encargadas de formar a quienes aquí van a terminar impartiendo la educación, es decir, maestras que formen maestras. Y hablo en porque la educación en este momento verdaderamente es un segmento, es un lugar que ocupa la mujer, porque está muy asociado al mismo tiempo la formación académica con ese rol materno. Pensemos que también, como dijimos anteriormente, Sarmiento insiste en ese colegio primario, en donde no solo el alumno recibe una instrucción de las materias, sino que también se está de alguna forma conformando como individuo, y para eso el rol de la mujer a la luz de Sarmiento es fundamental. También hay una gran cantidad de obra vinculado al educativo, como ser por ejemplo la creación del observatorio astronómico, ¿sí? La obra de Sarmiento en cuanto a la educación es verdaderamente espectacular, sienta las bases de nuestro sistema educativo e incluso lo terminará avanzando en esto cuando luego, a partir de 1884, él lleve a cabo, sea uno de los responsables del Congreso Pedagógico que se va a dar en el marco, ahora sí, de la presidencia de Roca en aquel entonces. Algo importante también que podemos mencionar durante su presidencia va a ser un poco el clima de la época. Los conflictos permanecerán entre ese interior que todavía intentaba resistir contra esta
este avance porteño a la luz bueno, ya no solo del Partido Liberal, sino que también a la luz del Partido Autonomista, que va a ser otro de los partidos que surja y que finalmente terminará derivando en el gran partido de fines del siglo XIX, que será el Partido Autonomista Nacional. Para 1870, como también les había comentado, va a ser asesinado Justo José de Urquiza, dando un poco nos da una imagen de cómo el interior vive con muchísimo tristeza de alguna forma, cómo el federalismo ha sido vencido y cómo un referente como lo fue Urquiza había traicionado a la causa federal. El mismo Sarmiento va a sufrir un atentado en 1873, también en manos de personas allegadas al Partido Federal, atentado que terminará, bueno, no resultando, y del cual lo gracioso de todo esto es que el mismo Sarmiento no se entera, dado que no escucha el impacto, debido a que Sarmiento ya a esta altura está prácticamente sordo. Por ende le cuentan finalmente que había sido Sarmiento el carruaje en el cual él estaba siendo trasladado, había resultado siendo el blanco de un atentado que buscaba, bueno, terminar con la vida de Sarmiento. Así entonces, ya sí iniciamos por último lo que sería la presidencia de Avellaneda, que se va a extender entre el 74 y el 80. Acá los temas fundamentales serán en principio la capitalización de Buenos Aires, que era un tema que ya se venía discutiendo en conjunto con la nacionalización de la aduana, lo cual se había dado en la presidencia de Mitre. La capitalización de Buenos Aires, que es muy resistida aquí en Buenos Aires, finalmente terminará saliendo en 1880, es decir, casi al final de la presidencia de Avellaneda, y eso forzará a que entonces la provincia de Buenos Aires necesite contar con una nueva capital, dado que hasta el momento lo era la ciudad de Buenos Aires. Pero si ahora se transforma en capital de la nación, claro, la provincia necesita una propia capital, y esa capital será La Plata, la única ciudad de nuestro país que verdaderamente está pensada y diseñada, a diferencia del resto que se fue armando a medida que la población fue creciendo. De allí las diagonales y la perfección que tiene esta ciudad, ¿no? La ciudad de La Plata. Todo esto, como dije, se va a terminar aprobando en septiembre de 1880 a través de la ley de la federalización. Otro punto importante está vinculado del gobierno de Avellaneda, me refiero a la política inmigratoria, ¿sí? En 1876 se va a dar la Ley General de Inmigración y Colonización, que lo que busca es fomentar la inmigración, lógicamente, y de alguna forma generar el crecimiento del sector agropecuario. La idea era traer inmigrantes, como bien dije anteriormente, formados de Europa, y que el mismo Estado los vaya distribuyendo en colonias agrícolas, en donde será el Estado el que les garantice las tierras y al mismo tiempo los insumos para poder avanzar sobre lo que serían las tareas propias del agro. La realidad es que la inmigración va a ser un éxito en cuanto a que va a ser masiva, no va a venir el inmigrante que se esperaba, y lo que sí va a fracasar del todo va a ser esta idea de las colonias agrícolas. Solo algunas pocas van a terminar apareciendo y persistiendo, como en el caso de la provincia de Santa Fe, tendremos a lo que es Rafaela, ¿sí? en donde actualmente tenemos a la misma ciudad. Allí va a haber uno de los pocos casos de estas colonias agrícolas que triunfe, porque mayormente el inmigrante se terminará quedando en las grandes ciudades, porque encuentra que el Estado no
no está fomentando el crecimiento de esas colonias agrícolas. El error ya comienza a ser del Estado en esto, y por ende la Argentina empezará a crecer, pero aumentará también esa mala distribución de la población que Sarmiento ya había identificado en el censo del 69. Por último, por lo cual solemos también recordar al gobierno de Avellaneda, justamente es la extensión de la línea de la frontera sur, es decir, va a terminar incorporando lo que hoy conocemos mayormente como Patagonia, porque un Estado necesita claramente contar con límites claros, tener claro cuál es la frontera, y bueno, para eso también el Estado argentino necesitaba incorporar todas esas tierras para al mismo tiempo dar más impulso a esa idea de país agroganadero. Va a haber en esto de alguna forma de incorporar todo ese territorio, va a haber dos intentos. Un primer intento que es conocido como la Zanja de Alsina, que es un sistema de fosas con fuertes, que lo que buscaba era, a través de la construcción de estas zanjas, digamos, de estas fosas, a ir haciendo retroceder la frontera, es decir, que las poblaciones originarias vayan retrocediendo con rumbo sur. Fracasa este intento de esta denominada Zanja de Alsina. Es de Alsina porque es Alsina quien la lleva a cabo, y finalmente aparecerá el intento definitivo, y que sí va a ser exitoso en este sentido, que se llevará a cabo entre 1878 y 1879, que es la conocida conquista del desierto, que impulsa quien será el siguiente presidente, Julio Argentino Roca, un joven egresado del ya fundado Colegio Militar, cuya solución de alguna manera podemos reducirla al exterminio de estos pueblos originarios para ahora sí poder contar con toda esa tierra. La campaña, como dije, es un éxito. La mayor parte de la población indígena es exterminada, otra tanta es tomada prisionera y es utilizada como mano de obra, muchas mujeres utilizadas como empleadas domésticas también. Parte de estas de lo que son los cadáveres que va a haber de estos pueblos originarios, de estos indígenas, van a ser expuestos finalmente en el Museo de la Plata, para que tengamos en cuenta un poco el concepto que había, ¿no?, en aquel entonces, de prácticamente creer que el indígena no es un ser humano, y de allí que lo exhibo como si fuese algo inferior, como se puede llegar a exhibir de pronto un dinosaurio en un museo, ¿no? Los fósiles de un dinosaurio me refiero. Bueno, esto es un poco la idea que hay, que está circulando en esta época, propia del positivismo, ¿sí?, que es la corriente de pensamiento dominante de la época. Todo esto, por supuesto, luego va a ser corregido con el paso de los años. Entonces, podemos sintetizar, podemos ya ahora sí ir cerrando y diciendo que Avellaneda culmina su presidencia, y con la culminación de la misma, al mismo tiempo podemos ya decir que, bueno, el Estado argentino ya existe. Será entonces tarea de los próximos gobiernos empezar a gobernar sobre una Argentina que ahora cuenta con un Estado nacional, lo cual va a ser más sencillo el resto de las tareas que le queda a la Argentina, que son particularmente definir qué orientación va a tener en el mundo, cuál va a ser el rol que la Argentina va a ocupar en ese espacio mundial que se empieza ya a definir, y que claramente ya entendemos que todo se perfilaba para una orientación como país primario exportador. Pero eso será cuestión a charlar en el siguiente audio. Hasta aquí entonces la cobertura de este periodo de las denominadas presidencias históricas o fundacionales.